Para sintetizar, terminó el mes de enero, recupero lo que decía el ministro de Producción, Augusto Costa, y que hoy charlábamos con los intendentes. En agosto del año pasado parecía absolutamente imposible, inverosímil, plantearse una temporada veraniega. En el mes de octubre tomamos la decisión, todavía con muchos casos, pero ya con un leve descenso, tomamos la decisión, decía hoy un intendente del Partido de la Costa, valiente, yo creo que acertada también, de anunciar que iba a haber temporada, porque esto es algo que no se puede hacer de un día para el otro. A pesar de la incertidumbre del virus y del riesgo, como ocurre en todo el planeta, donde los brotes y los rebrotes y las olas irrumpen a veces sin avisar, decidimos empezar a organizar todas las actividades gubernamentales, del sector privado, tanto del gobierno provincial como municipal, y de las familias, como para habilitar una temporada en medio de la pandemia, como efectivamente ocurrió. A pesar de lo imposible que parecía en aquel entonces, comenzamos un trabajo muy minucioso que incluyó el desarrollo de la aplicación Cuidar Verano para la preinscripción para poder acceder y además acelerar el proceso de alquiler y reservas. También elaboramos 13 protocolos para diversas actividades vinculadas con las vacaciones que hicimos junto con los intendentes, pero también con los representantes de cada uno de los sectores. A eso le agregamos la ampliación del sistema de salud en los municipios vinculados al turismo, que es desde hospitales modulares a postas sanitarias, a la ampliación del sistema de testeo. Es decir, esto no ocurrió ni de un día para el otro, ni por casualidad, sino que es el resultado de un trabajo muy serio, muy minucioso y además premeditado para que pudiera haber una temporada. Ahora, cuando la planeábamos, allá por octubre, ¿se acuerdan que dijimos que iba a ser más amplia, más larga que otros años, empezando en noviembre para los propietarios no residentes, pero después extensiva desde el 1 de diciembre, y planteamos también extenderla hasta el comienzo de abril, como para que se espaciara más la afluencia de turismo y entonces, en medio de una pandemia, permitir que fuera una cantidad mayor, pero con menor concentración. Cuando decíamos esto, mirábamos los números de la temporada europea, del verano europeo, y mirábamos también lo que ocurrió en otras locaciones del hemisferio norte. Y veíamos números realmente muy decepcionantes. Aspirábamos, como ocurrió, al 25, 30 y en el mejor de los casos 40% de concurrencia de turismo por la situación de pandemia. La verdad que hemos terminado enero con más de 3 millones de turistas en la provincia de Buenos Aires. Hemos terminado enero con una ocupación en algunos, como decía recién Augusto, en algunos lugares muy, muy elevada, en promedio entre 60 y 70%, así que con una pérdida muchísimo menor de la que se proyectaba. Una temporada turística peculiar, particular, distinta. Una temporada turística en medio de una pandemia. Esto implicó, por supuesto, cambios en las costumbres, en las decisiones, cambios en los permisos, cambios en el modo en el que se llevaban adelante determinadas actividades y una merma muy grande en ciertos rubros que obviamente en parte por las limitaciones y en parte por la decisión individual y familiar tuvieron una temporada mucho más dura. Por eso surgieron como el Fondo para la Asistencia del Turismo y la Cultura de la provincia de Buenos Aires, que tuvo 2 tramos, pero que totalizó 800 millones de pesos en todos los municipios, pero apostando a que cultura y turismo, como habían sufrido, recibieran alguna asistencia adicional. Siempre insuficiente, pero por lo menos tenderles una mano, y lo hicimos aún con una temporada mejor de lo previsto, porque era un compromiso del gobierno de la provincia y que se desarrolló en todos los distritos de la provincia. Es una temporada que también tuvo particularidades geográficas, se alquilaron muchísimas quintas, casas con pileta, en diferentes lugares, no
tradicionalmente turísticos, pero así todos los destinos turísticos que viven de la temporada. Por eso para nosotros no solamente la satisfacción de haber tomado la decisión oportuna y de haberla implementado de la manera correcta y hoy poder estar hablando de que se desarrolló de una manera, la verdad que nadie esperaba, sino también saber que para nosotros no solo que la provincia de Buenos Aires sea el destino por lejos turístico más elegido de la República Argentina, saber que a pesar de los contagios y a veces de la mala prensa pudimos recibir y dar servicio a muchísimos argentinos y argentinas que no son de la provincia, así como aquellos que son de la ciudad o incluso del conurbano, que pudieron disfrutar de nuestra costa, de nuestra sierra, de nuestra laguna, de nuestros ríos. Además de eso, saber que hay muchísimos comercios, empresas, emprendimientos bonaerenses que viven del turismo. Y esto es el trabajo y la producción. Para nosotros turismo no es solo esparcimiento, es trabajo y producción también en aquellas regiones que viven en buena medida la temporada, se preparan para eso y tienen servicios de excelencia y que por eso ha sido de nuevo lo más elegido de la Argentina. En cuanto a la situación epidemiológica, también corresponde, sintéticamente porque lo ha hecho el ministro de Salud, decir que llevamos ya 3 semanas consecutivas de lenta pero persistente reducción en los casos en la provincia, tanto en el conurbano como en el interior y en el total. Es decir, que tuvimos un pico muy fuerte y muy veloz que se empezó a manifestar el 7 de diciembre, antes de la temporada, y ahí también una decisión oportuna cuando vimos que persistía. El crecimiento era de 800 casos por semana durante 4 semanas aproximadamente. Vimos que persistía y en lugar de, como a veces nos apuran, nos corren, nos tratan de arrinconar, decidimos no suspender la temporada, sino continuarla, pero tomando recaudos especiales y alertando sobre la necesidad de la prevención, de volver a todas las medidas individuales, grupales, familiares, pero también colectivas de cuidado. Entonces anunciamos una serie de medidas que han dado fruto, como lo dije la vez pasada, porque producto del cuidado personal y de las medidas que se tomaron desde el punto de vista municipal y provincial, hace ahora ya consolidado 3 semanas, hemos observado una reducción de casos también sistemática. Menor velocidad que lo que fue el crecimiento, pero una reducción, si crecía 800 casos, ha bajado a 300 o 200 casos por semana. Pero cómo nos comprometimos y llamando la atención sobre seguir persistiendo con todas esas medidas de distanciamiento, de tapa nariz y boca, de lavado de manos, de respeto de los protocolos. Hemos visto que en nuestros destinos turísticos los protocolos se respetan en comercios, en gastronomía. Esto, en términos generales, está mayormente siendo aceptado, pero llamando la atención sobre que la pandemia no terminó, que simplemente ha mejorado un poco y en esa medida, como lo anunciamos la vez pasada, vamos a extender el horario nocturno de 1 a 2 de la mañana como única diferencia con respecto al registro que tenemos ahora. Seguimos con nuestro sistema de fases para cada una de las actividades en toda la provincia de Buenos Aires, que ya ha probado su efectividad. Carlos Bianco recién nos informaba cuáles municipios cambiaron de fase, pero son fase 3, fase 4 y fase 5, que actúan en la provincia de Buenos Aires con las actividades relacionadas, y está esta cuestión del horario nocturno que se había limitado, sigue limitado, pero no hasta la 1, sino hasta las 2 de la mañana. Y siempre en observación y en tanto y en cuanto la situación no desmejore, como siempre. Nuestro criterio es, si se reducen los contagios, se flexibilizan algunas medidas, si se incrementan los contagios, se ponen más rígidas algunas medidas con el solo objetivo de seguir cuidándonos, que es lo principal, cuidar la salud, cuidar la vida. Y a eso voy
con el tema de la vacunación, del cual ya habló brevemente Daniel. Hoy hubo una novedad realmente muy importante, que es la publicación en una revista internacional de inmenso prestigio, que es The Lancet, británica, de los estudios de fase 3 de la vacuna Sputnik V. Era algo que algunos pedían, reclamaban, y algunos trataban, como siempre, de manera desprolija y chanta, de sembrar sospechas, decir que entonces la vacuna... No voy a hablar de los casos extremos de sostener que envenena la vacuna, ya eso sale de los parámetros y rompe el termómetro, ¿no?, de la campaña antivacunas, pero siempre algunos sectores sembrando dudas, sembrando sospechas, que quiero decir que tiene un efecto, porque lo he observado como lo observamos todos, y el efecto es que genera desconfianza sobre la vacuna, esta o cualquiera, y yo tengo la certeza de que lo único que nos va a sacar del drama y el infierno del coronavirus es la vacunación masiva. Entonces, sembrar sospechas sobre la vacuna no es un acto cualquiera, una opinión sobre el clima o una opinión sobre cualquier cosa. Si alguien no se vacuna y se contagia, corre inmensos riesgos dependiendo de su situación preexistente, de su edad, y entonces convencer ya prácticamente y sembrar dudas y convencer de que una vacuna es mala me parece ya de inmensa mala fe, y llamo de nuevo a la reflexión y al cuidado de parte de nuestra oposición y de algunos medios de comunicación que pareciera que se han sumado a esta campaña antivacuna, y hoy tenemos este dato que es fehaciente. Pero quiero decir que a mí ni me sorprende el dato ni me cambia demasiado, porque vuelvo a repetir, la vacuna es confiable, es segura y es eficaz desde el momento en que lo dijo el ANMAT. Yo no soy experto en medicina, he hojeado este artículo como lo vengo haciendo porque en el papel que tenemos Verónica leemos todo, nos ocupamos de todo, pero no soy especialista, así que la verdad que a mí lo que me cambia para saber si un medicamento es seguro o no es seguro, una vacuna es segura o no es segura y es conveniente, es lo que resuelve nuestra autoridad, que es el ANMAT. Y el ANMAT dijo que esta vacuna es segura y esta vacuna es eficaz y la empezamos a aplicar, sin ninguna duda. Así que me parece que se le ha buscado, bueno, no publican los resultados, no está, me parece que desde el día que el ANMAT dijo que esta vacuna está autorizada para su aplicación en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires, como hacemos con todos los remedios, como hacemos con todo el alimento, es de sentido común. Nadie se pone a ver dónde viene producido algo para ver. Entonces me parece que ha habido una campaña antivacuna. Dije el otro día, este artículo de Lancet ya creo que rompe la última excusa y la última barrera. Entiendo que alguien especialista quiera ver estos resultados, que para aquel que no es experto, cuántas pruebas han hecho, cómo, me parece que es un tema muy, muy de especialistas, y nuestros especialistas competentes y responsables son los de la ANMAT. Cuando dijo la ANMAT, que además ya conocía parte de esta información, pero entraba dentro de las cuestiones de confidencialidad para no poder decirla. Por eso yo tampoco pido, cuando tengo que tomar yo un antibiótico o alguien cercano, pido más que tenga la aprobación correspondiente, que me parece que es el parámetro que indica cuándo hay que aplicarse o no un medicamento. Pero no solo fracasó por la publicación de Lancet la campaña antivacuna, fracasó porque en la provincia de Buenos Aires hace tiempo iniciamos la preinscripción voluntaria a la vacunación a través de nuestro sitio, que es el sitio de Vacunate Buenos Aires, vacunatepba.gba.gov.ar, y ahí uno puede expresar su voluntad de vacunarse cuando lleguen las vacunas. Y ha alcanzado, la última vez que lo vi hace un ratito, 1.681.000 preinscriptos. Así que el asunto me parece que está básicamente resuelto. Sí quiero decir que la inscripción tiene varios objetivos. Uno de ellos tiene que ver con algo central, que es la etapa en la que estamos hoy, que es la campaña de vacunación. Esta es una campaña de vacunación muy especial. Nosotros tenemos en la Argentina uno de los calendarios de vacunación más amplios de los existentes. 19 vacunas, Dani, ¿no?
pero la vacunación es obligatoria. Entonces, ese calendario de vacunación opera de manera obligatoria. La vacunación aquí y en todo el planeta, con las vacunas, todas ellas que fueron aprobadas de emergencia para la pandemia, es voluntaria. Se llama de consentimiento informado. Es decir que antes de vacunarse uno tiene que dar el conforme. Entonces no alcanza solo con tener las vacunas, también hay que tener la voluntad expresa de vacunarse de aquellos que la van a recibir. Para eso es el sistema de preinscripción, el Vacunate Buenos Aires, para que cada uno pueda libremente, voluntariamente expresar la voluntad de vacunarse, lo cual tiene el primer efecto, que es que de esa manera ya está el consentimiento y lo podemos vacunar, ese consentimiento es necesario, pero además nos permite organizar la logística. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay población objetivo, ya sabemos cuál es. Son los mayores de 60 años, primero incluso los mayores de 70 años, porque son la población en la que la enfermedad tiene una incidencia más grave. Después son también los trabajadores, obviamente, de la salud, pero primero aquellos de terapia intensiva y que están más expuestos al virus. Son también los trabajadores de la educación, pero primero aquellos que tienen riesgo por enfermedad preexistente o por edad. Son los trabajadores también de la seguridad, que están muy expuestos. Es decir, son todos grupos de riesgo que el Ministerio de Salud de la Nación ha indicado que son los primeros que deben recibir la vacuna. Pero ¿qué problema hay? Nosotros podemos hacer un cálculo censal, una estimación de cuántos son, pero necesitamos que se inscriban, porque a medida que se van preinscribiendo, nosotros podemos ir organizando, cuando llegan las vacunas, cómo distribuirlas. Porque no alcanza con saber que hay tantos trabajadores de la salud en tal municipio o en tal localidad, sino que tenemos que distribuir las vacunas para vacunar a aquellos que están dispuestos y tienen voluntad de vacunarse. Para eso está el registro. Para eso sirve el registro. Y para eso lo hemos utilizado cuando administramos las 144.000 vacunas que ya administramos. Aquellos que expresaron su voluntad del sistema de salud. Pero ¿qué pasa? Como nuestra provincia es tan grande y es a la vez tan extensa, entonces cuando enviamos las vacunas lo tenemos que hacer en base a las que recibimos, pero también a quienes tienen la voluntad de vacunarse. Para eso es la preinscripción. Vamos a vacunar a los que se inscriban, lógicamente. Entonces necesitamos ir avanzando con la inscripción, aún cuando se pueda demorar la llegada de las vacunas, como ocurre en todo el planeta. Lo peor que nos puede pasar es que efectivamente consigamos vacunas y no tengamos claro quién tiene la disposición de vacunarse primero entre los grupos de riesgo. Así que tenemos que tener los grupos prioritarios, esos inscriptos, y en base a las vacunas que van llegando hacemos la distribución, que es un poco lo que marcaba Daniel. Empezamos vacunando sistema de salud y lo hicimos en hospitales provinciales y municipales inicialmente. Cuando vayamos escalando o ampliando el operativo de vacunación a otro grupo, vamos a ir destinando otras instalaciones. Como se supone que a medida que vayan llegando y fluyendo las vacunas, vamos a ir a un volumen nunca visto, cuando lleguen las vacunas en las cantidades que se prevén. Y repito, esto no es algo ni que me decepcione ni que me horrorice. Todo el mundo está con problemas para el acceso a las vacunas. Pero tenemos que estar preparados. Lo peor que puede pasar es que no estemos preparados cuando lleguen en términos de instalaciones y que no estemos listos cuando lleguen en términos de sectores, grupos y personas que han expresado la voluntad de vacunarse. Entonces, hemos preparado 3 etapas, lo he dicho ya, para la vacunación. Primero, hospitales. Segundo, como probablemente van a llegar en febrero, cantidades de vacunas han llegado, pero en menor cantidad de la esperada. Hemos también, como febrero las escuelas están mayormente sin actividad, hemos preparado escuelas para avanzar con la vacunación en una segunda etapa, porque son también vacunas que necesitan menos 18 grados, están congeladas. Entonces se necesitan freezer
se necesitan grupos electrógenos para cuidar los cortes de luz y estamos haciendo algo que nunca se había hecho porque aspiramos a un operativo de vacunación más grande que ninguno que se conoció. Por lo tanto, escuela y después, tercera etapa, y esperando más vacunas, y si lo conseguimos a temperatura de menos exigencia, como es de 2 a 8 grados arriba de cero, o sea, sin congelamiento, con una temperatura que no es ambiente, pero que puede lograrse sin tanto cuidado, entonces ampliar también a diferentes lugares, por supuesto, centros de atención primaria de la salud y una red muchísimo más amplia y una capilaridad mayor para llegar a cantidades de vacunados mucho mayores. Por lo tanto, estas tres cosas, la presencia de las vacunas, la inscripción de las vacunas y la logística de las vacunas tienen que ir funcionando de manera acompasada, sincrónica y coordinada. Yo prefiero expandir nuestro sistema en base a que creemos que vamos a recibir vacunas, aun si se demoran un poco, porque lo peor que nos puede pasar es recibir las vacunas y empezar y salir a buscar instrumentos de frío. Así que estamos haciendo esto todos simultáneamente. Es fácil de comprender, pero también hemos visto críticas poco informadas y a veces directamente falsas al modo en el que estamos escalando la vacunación para cuando tengamos que vacunar, si todo sale bien, millones de personas de manera lo más rápido posible. Quiero decir que también hoy un tema clave es la inscripción. Y me voy a referir porque hemos visto cualquier tipo ya de operación política inexplicable. Hemos convocado desde la provincia de Buenos Aires, primero, por supuesto, nuestras propias dependencias. Estamos inscribiendo para la vacunación en dependencias provinciales. Estos puntos que mencionaba Daniel. ¿Por qué lo hacemos? Porque había una campaña antivacunas y de desinformación, así que valía la pena para aquel que se quisiera acercar, explicarle y darle información fidedigna sobre las vacunas, pero también porque hay muchísima gente en la provincia de Buenos Aires que o por la edad y sus costumbres o por problemas de conectividad no tiene acceso a una computadora o no tiene el manejo de la computadora para inscribirse. La inscripción se hace siempre en el mismo lugar, que es la página de la provincia. No hay un sistema de inscripción para tal, otro para cual. Es todo el mismo sistema. Y todo el que se inscribe lo hace a través de la misma página o de la misma aplicación. Lo que pasa es que uno puede ayudar a inscribir a otro. Lo hacemos desde la provincia, lo hacen los municipios, con una campaña que hoy he agradecido y hemos tratado de fortalecer, porque hay que llegar hasta el último vecino o vecina de toda la provincia, explicándole, ofreciéndole ayuda para inscribirse. Esto se está haciendo en los barrios, se está haciendo también en dependencias municipales. Es un operativo donde aspiramos a inscribir millones y millones de personas, o sea que esto tiene que hacerse rápido y decididamente. Además de las instituciones gubernamentales, tanto provinciales como municipales, lo están haciendo otras organizaciones civiles, de la sociedad civil. Esto involucra desde sindicatos, muchísimos sindicatos tienen en funcionamiento una campaña de afiliación de inscripción para sus afiliados, para los jubilados que pertenecen también a ese sindicato y también en mesas en la sede de sus sindicatos. Esto es fundamental y lo agradecemos muchísimo. Lo han hecho, me acuerdo ahora, varios gremios de la CTA, varios gremios de la CGT, la propia CETERA y muchísimos gremios y sindicatos que están colaborando en la vacunación. ¿De qué se trata? De explicar y de ayudar a inscribir. Nada más, no sacan ningún provecho, es más, tienen que desplegar un esfuerzo para hacer esto de manera desinteresada. Y está ocurriendo también con organizaciones vinculadas a diferentes cultos religiosos, está ocurriendo también en clubes, está ocurriendo, es una verdadera campaña masiva para la inscripción. Está ocurriendo con organizaciones políticas, juveniles, está muy bien, está muy bien. Necesitamos que colaboren todos. Los que hace una semana estaban diciendo que los jóvenes eran un desastre porque lo único que querían hacer eran fiestas clandestinas y salir a divertirse y ser irresponsables, ahora que los ven sentados en algún lugar, ayudando y colaborando
absolutamente de manera desinteresada, sin sacar ningún provecho, a que se inscriba la gente en la campaña, también los critican. Por ser solidarios, por acompañar, y el gobierno en esto lo único que hace es pedir ayuda, porque no hace nada después. Después corre todo por cuenta de aquel que quiere colaborar con la inscripción, y está muy bien que así sea. Así que lo hemos visto con intendentes y municipios de la oposición nuestra, del oficialismo, porque está en su interés, porque saben que cuando distribuyamos las vacunas a los diferentes grupos lo vamos a hacer en base a la inscripción que hay. Y es lógico, porque mandar vacunas a un lugar donde no se quieren recibir no tiene sentido. Tenemos que optimizarlas. Obvio, no es un solo tiro, sino que te inscribís y después va a seguir abierta la inscripción, y a medida que recibamos vacunas vamos a ir vacunando a todos los grupos. Pero un día recibimos las vacunas y vamos a vacunar, como lo estamos haciendo, a aquellos que han expresado su voluntad, porque no se puede hacer de otra manera. No es obligatorio y no se puede hacer compulsivo. Así que el que se inscribe simplemente está diciendo: yo quiero recibir una vacuna, y esperará el turno en base a su grupo y en base a la disponibilidad de vacunas. Y eso sabemos todos los argentinos y argentinas, que llevará el tiempo, como está ocurriendo en todos lados del mundo, que más allá de las ansiedades, el tiempo que lleve, porque es un operativo gigantesco y además está el planeta disputándose las vacunas. Así que quiero agradecer de nuevo al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, a Ginés, a Carla, obviamente a Cecilia, a los que han trabajado en conjunto con nosotros también, que hemos colaborado en todo lo que pudimos para disponer de cualquier vacuna que pueda aprobar el ANMAT, que es nuestro parámetro para decir si la vacuna se aplica o no se aplica. Lo último que quiero decir, que tiene que ver con esto. Nosotros hemos vacunado de los inscriptos en nuestro sistema al sector salud, por ahora casi exclusivamente. Ahora con las vacunas que estamos recibiendo y dada la distribución geográfica, porque también está ese problema, en alguna localidad el sector salud probablemente ya esté vacunado, pero no podemos mandar una vacuna porque falta, así que mandamos un lote, y en la distribución, cuando vamos agotando los inscriptos del sector de la salud, y a medida que podemos y a otro ritmo, vamos ampliando a otros sectores que también están dentro de las prioridades que ha dictaminado el Ministerio Nacional. Pero esto es para darle ritmo a la campaña de vacunación. Entonces, salud primero, y en eso estamos. A medida que tenemos alguna oportunidad, hemos vacunado, y ha ocurrido en varios lugares de la provincia, a sectores también que son de riesgo o que son prioritarios, como son aquellos mayores, sobre todo los mayores que están dentro de instituciones, porque ahí si entra el virus sabemos que en algunos lugares se ha hecho estragos, y también a docentes, solamente aquellos que son por edad o por enfermedades de mayor riesgo. Y lo vamos haciendo al ritmo que podemos en base a que lleguen las vacunas. Cuando lleguen más vacunas, vacunaremos más rápidamente. Primer objetivo, el sistema de salud, y vamos lentamente avanzando con otros grupos, y vamos a ir ampliando a medida que vayamos recibiendo las vacunas. Todo es perfectamente simple, explicable, transparente y de sentido común. Y por otro lado, como a cualquiera le pasa, pregunten, que le decís, ¿te vas a vacunar? Incluso a gente que es de riesgo, y dice, no, yo tengo dudas porque la vacuna... Le sembraron esa duda. Le sembraron esa duda, porque escuchó a veces una barbaridad y a veces simplemente un comentario que dice la vacuna de tal lado, la vacuna de tal otro. Hoy esto ya está publicado, pero lo sabíamos desde que lo aprobó la ANMAT. Me parece que es hora de terminar con la campaña antivacuna, pero mientras exista y mientras esa duda está, nosotros vamos a seguir con acciones para dar confianza. Y esas acciones para dar confianza, la mejor confianza que hemos podido dar en cada uno de los municipios y en la propia provincia, es que si lo desea, el intendente mismo se vacune, con lo cual lo que está diciendo simplemente es no le tengan miedo a la vacuna. Es una vacuna que, como hemos mostrado y como ahora es público, el que se la da o no se contagia un porcentaje pequeño, este 9%, pero el 100% lo tiene en una forma leve, lo cual es importantísimo también según estos resultados. Los resultados obviamente son dinámicos. Así que nos da a nosotros el principal instrumento para que todo paulatinamente no vuelva a la normalidad, pero nos saquemos de encima lo más rápidamente la pesadilla del COVID. En eso, la cuestión de las clases, ya lo he dicho, nuestras fechas son el 17 de febrero, comenzamos con la recuperación de la intensidad perdida para algunos grupos y aquellos que tienen una materia pendiente también.
el 17 de febrero, pero el 1 de marzo sería el inicio oficial de las clases con una presencialidad con protocolos, una presencialidad cuidada. No se puede hacer cualquier cosa porque lo hemos visto anteayer, creo que la canciller alemana suspendió las clases en Alemania por la situación epidemiológica general. También sabemos que en aquellos países que vuelven las clases, después si aparecen una cantidad de contagios en una escuela, la escuela suspende por algún tiempo, que nadie les venda o haga campaña con que todo vuelve a la normalidad, porque no es cierto y además no es lógico. No es cierto y no es lógico. Tenemos el virus circulando, tenemos todavía cada semana y cada día muertos por el coronavirus y tenemos que evitar los contagios, tenemos que evitar los internados y tenemos que evitar los fallecimientos. Para eso teníamos una sola herramienta, que era la medida de precaución, cuidado, protocolos, distanciamiento, y ahora tenemos otra herramienta que nos dio la ciencia, que es la vacuna, que realmente ha generado una época nueva para el coronavirus. Tenemos que vacunar a medida que vayan llegando lo más rápidamente posible y eso nos va a permitir ir caminando con mucha mayor tranquilidad para todas las actividades, tanto educativas, que es una prioridad, siempre lo ha sido de nuestro gobierno, como económicas, sociales y todo lo que hemos perdido por el virus. Bueno, muchísimas gracias.